Espero ya hayan visto el video que les mandé, ese último, donde hablaba acerca de las sesiones y todo eso, ¿no es? Ahí mencioné gran parte y no recuerdo si ahí lo expliqué completo. Y es un video un poco medio antiguo. Bueno, una cosa importante que quería comentar hoy es que la próxima semana vamos a tener vamos a hacer una pequeña evaluación para que yo vea si los puedo agregar al grupo ese de Telegram, ¿no? Como ya vieron, tengo un grupo de Telegram donde pues prácticamente lo que hacemos es pues, dar nuestra visión del mercado prácticamente, ¿no? Los niveles donde podemos comprar, vender, etcétera. Entonces voy a ver la próxima semana en la evaluación, ¿no? Para ver quiénes ya están, pues ya tienen, digamos que un poco más de esa práctica, un poco más de esa experiencia y pueden entrar en ese grupo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. En eso vamos a estar trabajando durante la próxima semana. ¿Ya? ¿Todo claro hasta acá? Próxima semana vamos a trabajar en la evaluación. Aquí yo veo igual que tanto ya han avanzado. Muy bien. Muy bien, muy bien. No, va a ser diferente. De hecho, voy a trabajar en ella para ver cómo puede ser una evaluación efectiva. Entonces yo creo que les avisaría como el domingo, podría ser como el domingo. Le estaría diciendo cómo va a ser, cuál va a ser la dinámica, porque todavía la estoy pensando para que sea, obviamente para que sea muy efectiva. Y no sea así de forma al azar. Como esa de las dos preguntas es efectiva porque va directo al grano. Entonces yo quiero que sea algo así, similar. Entonces listo. Entonces eso es lo que vamos a trabajar la próxima semana. Bueno, en lo de hoy vamos a dar otro pequeño repaso. Recuerden lo importante, yo les aconsejé mantenerlo en horario GMT, UTC GMT. Esta información que les voy a comentar de las sesiones y todo eso, la fuente bibliográfica donde lo comenta y todo esto, está en uno de los libros que pasó, creo que Ricardo pasó, que se llama Order Blocks con Market Maker, algo así, no recuerdo muy bien cómo se llama. Ahí está. Ahí está esa parte de las sesiones. Igual ahí recomienda los horarios de operación, que son las Kilson, Open London Kilson, la apertura igual de Nueva York, la Open Kilson de Nueva York. Sí, entonces ahí es donde menciona estos dichos horarios que ahorita les voy a comentar cuáles son. Muy bien. El principio que les comenté, creo que ahí no recuerdo si lo comenta allí, creo que sí, pero no recuerdo en qué parte del libro. Esto lo comenta, creo que en las primeras hojas. Ya, muy bien, entonces vamos a empezar. Entonces, esto está de la siguiente forma. Voy a recorrer el pasado, ¿por qué? Porque lo de acá no ha entrado todavía a sesión de Londres. Voy a tomar este último de acá. Vamos a buscar. La sesión inicia en horario GMT, recuerden, siempre mantenerlo en GMT. GMT UTC. Eso es regla, porque no importa que cambie su horario de ustedes. Por ejemplo, el de México cambió hace 3 días, del domingo, no, hace más de 3 días, hace 4 días. Hoy estamos jueves, hace 4 días cambió el horario. Y obviamente no cambió en todos los lugares, hay varios países donde no cambió ese horario. Entonces, por eso siempre me gusta a mí mantener el formato ya del mercado, ¿no? El GMT UTC. Entonces, la sesión, el día inicia obviamente a las 00 GMT. A las 00 GMT, que es
donde inicia la sesión asiática. Sesión asiática y termina a las 10 a.m. GMT, que es su apertura, son 10 horas. Vamos a buscar la 00. Bueno, aquí hay 00. Creo que en el video que les comenté hablé acerca de las LOD, HOD, todos esos. Ahí les comenté más o menos cómo funciona. Creo que sí lo comenté, ¿verdad? Todos vieron el video que les compartí. Sí comenté todo eso, ¿verdad? Todos miraron el video que les compartí. Creo que sí, ahí comenté el LOD, HOD y cuáles son los, o sea, qué se requiere para tomar acción. Mira, vamos a ver, 10. También otra cosa importante, si recuerdan, también en ese video comenté que se observa la estructura nano se observa. Es decir, que el gráfico lo tenemos que mirar un poco más de cerca. ¿Por qué? Porque nos importa vela a vela, prácticamente casi vela a vela nos importa el mercado. Entonces se tiene que ver muy bien la dimensión, el tamaño de las velas y la formación de las velas. Yo creo que así está bastante bien. Muy bien, está perfecto. Tenemos el horario asiático, de hecho me gusta marcarlo de colorcito azul. De hecho, en el MetaTrader hay un indicador que puede servir de apoyo, o sea, no les recomiendo fiarse totalmente al 100 con el indicador, pero lo que sí es que les puede servir de apoyo. ¿Por qué? Porque te marca las sesiones. Entonces, ese indicador se los puedo proporcionar. Lo voy a subir de hecho, lo tengo subido en Dropbox, solamente les voy a pasar un enlace para que puedan descargar ese indicador y lo metan en su MetaTrader y les puede servir para el backtesting. Cuando hacen backtesting, ese es muy sencillo de hacer el backtesting, porque solamente requieren de una temporalidad y solamente requieren estar ubicados dentro de los rangos horarios. Entonces, es muy sencillo hacerle backtesting a esto. Entonces, ese indicador ahí es donde realmente tiene utilidad, porque utilidad real, en el horario real no le encuentro mucha utilidad, pero en el backtesting sí que te puede servir de referencia. Sí, entonces eso se lo voy a compartir. Está muy fuerte. Creo que Ya, entonces el horario asiático inicia en las 00 y hasta las 10 GMT. Estas aperturas son de 10 horas. Luego viene Londres, que obviamente tiene intersección con la sesión asiática, que inicia a las 8, exactamente aquí, a las 8. Y luego termina a las 17. Fíjense, esta es la sesión, obviamente la sesión más volátil, la sesión de Londres. Todo esto es la sesión de Londres y dura 9 horas, perdón, la apertura. Sí, aquí obviamente es evidente, por eso siempre decimos que es recomendable pues operar durante sesiones, ya sea la de Nueva York o ya sea la de Londres. ¿Se dan cuenta? La de Londres, tanto como Nueva York, han sido volátiles. La sesión asiática se ha mantenido en un rango, niveles de precio. Vamos a colocar un color, bueno, verde. Y finalmente, obviamente igual la sesión de Nueva York tiene intersección con la sesión de London, que inicia a la 1, a las 13. Termina a las 22. Vamos a buscar las 22.
Vamos a ponerle un color que se vea rojito. Está bastante fuerte. Creo que este está bien. Listo. Más o menos ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Las sesiones más importantes que hay en el mercado. Igual esta es su apertura de Nueva York. Son aproximadamente 9 horas. Muy bien, entonces, por obvias razones es mejor operar Londres y Nueva York. Y aquí entra lo importante, que es el rango horario. El rango horario es lo más importante, o sea, de donde tenemos que tomar acción. Que obviamente, como ya les había comentado, estamos hablando de únicamente Londres M15 y punto. Londres M15 y punto. Entonces fíjense cómo funciona esto de aquí. En este caso, aquí, para este ejemplo en concreto, no se hubiese dado entrada. Otra vez explica por qué no se hubiese dado entrada. De hecho, voy a borrar esto de acá porque me está medio estorbando. Entonces es muy sencillo aplicar yo no le llamo estrategia, le llamo más sistema porque es simplemente, es muy sencillo de aplicar porque es algo muy concreto. Por ejemplo, aquí no funcionaría y ahorita les voy a comentar por qué no funcionaría. Más que no funcionaría si no hubiese dado la entrada. Esto de acá, o sea, todo lo que dura la sesión asiática, desde antes de que inicie Londres, más o menos como por acá así, ¿no? Tenemos esta última vela que está aquí. Entonces en la sesión asiática está todo esto de acá. Y esto se le conoce como el alto del día y el bajo del día. HOD y el OD. High of the day o low of the day. Que es el alto del día y el bajo del día. Entonces el market maker se le conoce como, bueno, por sus siglas en inglés, ¿no? Lot. De bajo, low, y el otro de alto. High of the day. HOD. Ya. Así se le conoce, ¿no? Alto del día y bajo del día. Que eso nos los delimita la sesión asiática. Listo. Entonces, lo siguiente, otro término importante que se le aplica acá son los niveles de stop hunt. Niveles de stop hunt. De hecho, voy a dejarlo con este colorcito. Los niveles de stop hunt están exactamente a unos 25 pips del HOD y 25 pips del LOD. Casi le calculé. Más o menos aquí. Y vamos a ponerlo más o menos aquí. De hecho, este sistema les recomiendo ocuparlo más para libras. Porque las libras son las más volátiles durante esa sesión. Así que en pares, llamémosles secundarios, como este de aquí o como algún otro instrumento de por aquí, quizá no sea del todo tan efectivo. Entonces yo le recomendaría que si lo van a ocupar, que lo ocupen más en las libras. Para que sea un poco más efectivo. Ya, entonces tenemos el alto del día, el bajo del día y las cajitas de stop hunt. Ya, miren, la función de las cajitas de stop hunt no son zonas de entrada, no son niveles de entrada. Simplemente son como, mientras más cercano se encuentra la trampa, por eso se llama stop hunt, cajita de stop hunt, la trampa es más probable a que el precio, o sea, te da todavía menos, llamémosle menos stop loss, menos riesgo. Entonces, mientras más se acerca la cajita de stop hunt, es mejor para buscar una operación. ¿Recuerdan el concepto de trampa que les comenté en la última sesión? Les dije que aquí, durante la sesión asiática,
es donde se da después de la sesión estática se dan las trampas. Y las trampas es aquel movimiento que sale de ya sea del HOD o del LOD. Por ejemplo, si aquí el mercado hubiese hecho esto durante la intersección, yo les recomiendo que sea durante la intersección, hasta unas 3, 4 velas más, cuanto mucho, ya sería muy exagerado. Vamos a ponerle 3 velas, ¿no? De la intersección, o sea, ya no les recomendaría más estar esperando, ¿no? Entonces, si esto hubiese roto el LOD, acá, eh, esto rompió el LOD, en este caso no lo rompió porque les dije que no se hubiese dado una entrada. ¿Por qué? Porque estas son las confirmaciones. Primero tienen que esperar la trampa. Stop home. Paso 1. Es el paso 1. Paso 1 para buscar la entrada. Obviamente hay que trazar esto primero, las cajitas de stop home, etcétera. Pero el paso 1 para saber si podemos entrar o buscar ya prácticamente una entrada es esto. Es que ocurra esa trampa. Y preferiblemente, como les dije, durante la intersección. Durante la intersección de Asia y London. Entonces, si esto hubiese roto a la baja y hubiese roto el LOD, nuestra cabeza tiene que pensar en compras. Porque recuerden el principio que vimos en la última sesión. Así, mercado, luego stop hunt y luego dirección contraria. ¿Sí? Ese es el principio. Por eso les dije que este principio es sumamente importante. Porque es prácticamente lo que se espera. Entonces ya sea esto así o ya sea esto así. Entonces quiere decir, esto es Asia, intersección entre Asia y London y luego movimiento contrario. ¿Ya ven cómo funciona esto? Y por eso les recalqué la importancia de dicho principio. Entonces aquí le faltó romper. Vamos a poner un ejemplo hipotético que rompió, ¿no? Vamos a poner rompió. ¿Qué esperaríamos después de esa ruptura? Mientras más cercano está a la cajita de stop hunt, muchísimo mejor. De hecho, las libras se van a acercar bastante porque son pares muy volátiles. Si se dan cuenta aquí, 25 pips hay una distancia un poco grande, pero en las libras 25 pips quizá quede, no sé, una distancia como por acá así más reducida porque las libras son volátiles. Por eso les dije que esto va a funcionar mejor en las libras. Más que, por ejemplo, si toman un instrumento muy lento como el euro con el franco, sus 25 pips de M15 van a estar como, sin exagerar, como por acá sí podría ser. Y de aquí a que se aproxima a la cajita de stop es prácticamente imposible. Por eso les digo libras. Mejor ocupar libras o instrumentos volátiles. Como les dije, me gustaba el euro con el australiano. Ok. Entonces sigamos. Ya tenemos la ruptura. Vamos a ver que el precio rompió. ¿Quebró? Entonces tenemos el paso 1. Sí, hay paso 1. Perfecto. ¿Qué sigue? Paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es esperar un patrón de reversión. ¿Qué es un patrón de reversión? Una M o una W o lo que es lo mismo, un esquema de validación. Pero ojo que los esquemas de validación aquí son totalmente diferentes. Los esquemas de validación hay veces donde, déjenme, les pongo un ejemplo. Como por ejemplo estos pequeños movimientos de aquí. Esto de aquí se consideraría esquema. Son cosas muy, muy pequeñas. Fíjense, yo les recomiendo que se apoyen simplemente de apoyo en lugar de ocupar esto cuando ya detecten el primer paso, ruptura. Pueden poner gráfico de líneas simplemente para orientarse. Entonces el gráfico de líneas les va a permitir pues mirar si hay esquemas o no hay esquemas. Por ejemplo, ¿qué se podría considerar un esquema? Este pequeño movimiento que ustedes ven aquí, este es un esquema. Si ustedes lo miran en gráfico de velas, fíjense cómo aparecería. Dirías que no hay esquema de validación aquí. Dirías que no hay, pero si tú lo ves en gráfico de líneas, se observa perfectamente un esquema de validación. Y esos son los tipos de esquemas que se tienen que buscar.
son esquemas a nivel nano. Recuerden, estructura nano es prácticamente lo que se observa. Y eso es un esquema a nivel nano. Eso es lo que tendrían que buscar. Lo siguiente es buscar un esquema a nivel nano. Vamos a ver, paso 2 entonces. Buscar esquemas a nivel nano. Pueden apoyar con el gráfico de líneas. Perfecto. Entonces, ese sería el paso 2. Se detecta la trampa, y ahora se busca un esquema a nivel nano. Listo, perfectísimo. Entonces, hasta aquí ya está. Una vez detectado esto, preferiblemente, como les dije, durante la intersección, entonces, perfecto. Ya saben que es probable que el precio pues vaya a continuar en dirección contraria. Es decir, que si aquí abajo, esto es la trampa, es el stop hunt, ustedes tienen que cazar la entrada durante el proceso de trampa, como ya les dije, el comportamiento que es sumamente importante, porque de ahí se deriva todo, y obviamente aprovechar el movimiento. Ahora, hay un paso 3, y el paso 3 es prácticamente igual a lo que ya hemos visto. Hay dos formas de hacerlo aquí. Hay dos formas de cómo pueden hacerlo ustedes. Pueden esperar una vela de confirmación, las que ya conocemos, ¿no? Las envolvente, incluso aquí las martillos son totalmente válidas. Por ejemplo, esta de acá sería una muy buena vela para tomar acción. Entonces, las martillos, las pin bar, las envolventes, las tweezer top, tweezer bottom, esas son velas de confirmación. Cualquier tipo de ese vela, de ese estilo de vela, pueden ser válidos para entrar. Entonces ahí sería esperar una vela de entrada. Ese sería lo siguiente. Ese sería lo siguiente, esperar una vela de entrada. Vamos a ver, aquí estamos, vela de entrada. Acá hay una variante. O sea, una variante. Lo más recomendable es esperar una vela de entrada, pero hay una variante. La variante es simplemente esperar, en lugar de estar esperando una vela pues, como esa de acá de entrada, se podría esperar simplemente una vela verde. Obviamente vela verde en los segundos picos. Hablando aquí, fíjense, recuerden, no olviden el gráfico de líneas. Entonces, si ya vieron esto, que el precio está bajando, perfecto, ya detectaron este pequeño patrón. Ahora, si ven que lanza una vela verde, entonces aquí está en primer pico, segundo pico, vela verde en segundo pico. Perfecto, esa es la segunda variante que hay del tercer paso. Entonces, esos son los tres simples pasos que hay que esperar. Que ocurre la trampa, durante obviamente la intersección entre la sesión de London y la sesión asiática. Máximo les diría yo tres velas. Luego buscar esquemas a nivel nano que se pueden apoyar con gráfico de líneas. Y finalmente en los segundos picos buscar una vela de entrada o simplemente una vela verde. Una vela verde. Obviamente mientras más... O sea, si buscan una vela de entrada es más probabilidad a que si buscan una simple vela verde. Pero ambos son totalmente válidos para tomar acción. Como les dije, mientras más se acerca la cajita de Stop Hunt, esa operación es mucho más fiable. Y aquí la gestión es un poco diferente, no es la gestión típica y tradicional. Su gestión de este sistema es totalmente diferente, porque aquí no es por pips, no es por ratios, sino es por tiempo. Aquí su gestión es por tiempo. Entonces, si ustedes
vamos a poner que metieron durante la intersección, su operación tiene que estar más o menos, lo máximo que recomendaría son 4 horas abiertas. 4 horas abiertas. Y luego ya obviamente cerrar lo que esté dando de beneficio. Entonces, por eso les dije que es por tiempo. Y acá hay una regla que también bueno, no exactamente una regla, sino alguna sugerencia que nos dicen del market maker. De que si tu operación al término de 2 horas, puede ser 2 horas, si no se encuentra en beneficio, es decir, tú metiste que tu operación y al cabo de 4 velas más, todavía no estás en beneficio, es muy probable que el precio ya no te vaya a dar beneficio. Porque obviamente, como les dije, esto es algo que funciona, pero no va a funcionar 100% de las veces. Va a funcionar un gran porcentaje de veces. Como ya les mostré, el comportamiento este de mercado se da muy frecuente, sin embargo, no se da siempre. Y cuando no se dé, obviamente no se va a dar la operación, por eso no va a funcionar 100% de las veces. Pero sí, en un alto número de porcentaje de veces va a ocurrir este tipo de comportamiento. A veces más corto, como estos de acá, que es casi no te van a dar entrada, y a veces un poco más prolongados, que obviamente te dan un poco más de seguridad. ¿Sí? Entonces va a haber muchas variantes. Va a haber varias variantes. Entonces ya prácticamente así, con estos simples 3 pasos. Solamente hay que conocer el LOD, HOD, los horarios, obviamente basados en el GMT. Y ya, técnicamente sería todo lo que debería que saber. Como les dije, esto es sistemático. 4 horas, ya perfecto, tienes tu operación. 4 horas ya puedes tomar todo lo que te dé beneficios. Si te dio 30 pips, perfecto. Si te dio 20 pips, perfecto. Si te dio 10 pips, perfecto. Si te dio 5 pips, perfecto. Si te dio 50 pips, perfecto. O sea, no importa lo que te des. Es como les dije, su gestión no es por ratios, no es por pips, es simplemente por tiempo. Por tiempo. Y si en 2 horas aproximadamente ya no te está dando beneficio, le cortas. O sea, lo que tengas en pérdida. Obviamente no vas a tener mucha pérdida porque pues, difícilmente se vaya a mover el mercado 50 o 30 pips en tu contra. No se va a mover a menos que haya noticias. Así que ojo, igual tienen que tener cuidado que no haya noticias en ese día, de preferencia. Porque obviamente la noticia puede afectar bastante. Porque en las noticias puede dejar velas muy así, así sin sombra, o puede dejar velas así y con demasiada sombra. Entonces esa demasiada sombra te va a liquidar bonito. ¿Sí? Entonces ya técnicamente sería todo. Mira, aquí como te dije, el porcentaje de aciertos no es importante porque es por tiempo. Aunque le estiman un 85% en porcentaje de aciertos los que han usado el Market Maker. Y yo cuando lo ocupaba, pues para ser sincero, le calculaba entre un 80 y un 75% de aciertos. Más o menos en que yo lo ocupaba. Lo complicado de esto es desvelarse, porque a veces te desvelas en vano, hay veces que te desvelas y no te da absolutamente nada, o sea, simplemente no se da la posible escenario de entrada y ya no puedes hacer nada ante ello. Igual acá hay días que son sugeridos, por ejemplo, los días el lunes, bueno, sería martes en la madrugada, miércoles en la madrugada, jueves en la madrugada, viernes y lunes, bueno, sí, viernes y lunes no lo recomiendan. Sin embargo, viernes sí se podría aplicar, pero lunes yo considero que no tanto. O sea, aplicar sí se podría, pero es menos probable que te dé una entrada, así que la desvelada es casi en vano. ¿Por qué? Porque no es tan volátil en inicios de semana. No suele ser tan volátil, así que si se van a desvelar, hay que pensarlo 2 veces cuando es un día lunes. Ya cuando es martes, miércoles, ya es más con más confianza. Pero sí es un poco complicado la desvelada y por eso yo lo dejé de utilizar, porque ya tiene rato que no me desvelo. Antes me desvelaba 2 veces por semana
martes y jueves. Obviamente jueves en la madrugada. Y luego solamente le empecé a hacerlo un día y luego ya dejé de hacerlo. Ya cada vez se vuelve más complicada la desvelada. Ya no compensa, además, a veces si sacas beneficio, a veces no compensa con el esfuerzo que estás haciendo. ¿Qué errores son los más comunes en el sistema? No sé a qué te refieres. Este es muy difícil de medir el porcentaje de aciertos, ya que como no ofrece ratios definidos y simplemente son trades ganados más que trades rentables, es por eso que este maneja un alto porcentaje de aciertos. Obviamente tiene que tener un alto porcentaje de aciertos porque caso contrario, que no tuviera gran porcentaje de aciertos, no compensaría las pérdidas que se podría generar. En este caso, igual las pérdidas no son grandes, son pequeñas. Mm, ¿Qué mínimos? Esto es súper sencillo de trazar, así que aquí no hay ningún problema. Es que eso es muy sistemático. Esto es lo más complejo, lo que yo lo diría yo, lo medio ambiguo son la detección de esquemas, pero para eso se puede apoyar con gráfico de líneas, porque a simple vistas, por solamente mirar mechas, velas, no se aprecia. Pero si tú miras gráfico de líneas, ahí lo vas a apreciar perfectamente. Y ya, las cajitas de Stop Hunt son de 25 pips. De hecho, el indicador que les dije que les voy a pasar, te pinta las cajitas de Stop Hunt, te pinta las sesiones. No es el indicador de Market Maker, porque el indicador del Market Maker está muy sobresaturado. Y esa sobresaturación, pues no sirve, muchos datos no aportan nada, porque son meramente muy empíricos. Muy empíricos porque hay uno que se llama el rango promedio diario, y la verdad dan valores totalmente desproporcionados. Te dice que tú dividas entre 3 el rango promedio diario y es cantidad aproximada que se va a mover ese instrumento durante la sesión. Te puede medio ayudar a filtrar, pero siendo sinceros y por las veces que lo he probado, no aportan absolutamente nada, porque va totalmente desproporcional con lo que dice. Así que no les recomendaría usar la plantilla para hacer backtesting, porque para hacer backtesting se va a mover súper lento. Entonces, solamente con agregar el indicador que les estoy comentando, te pinta lo que es importante. Sesiones, stop hunt y listo. Ya con eso ustedes ya esperarían. Incluso te marca un cuadro azul celeste más fuerte, que es la intersección. Y más allá, ya queda. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Le quedan 4 minutos. Y nomás que me recuerden pasar ese indicador. Y listo. Perfecto, que tenga una excelente noche y nos vemos hasta el día lunes con la evaluación.